Bienvenidos. Estamos en una clase de investigación de operaciones para los negocios, para las organizaciones, para las instituciones, para las empresas. En esta clase vamos a ver los principales fundamentos teóricos de la investigación de operaciones. En general, hoy en día, a manera de introducción, podemos indicar diciendo que uno de los fenómenos más notables de este nuevo siglo es pues el rápido crecimiento del tamaño y la complejidad de las organizaciones humanas. Tan solo el tamaño de las empresas modernas implica que las decisiones administrativas pueden tener un efecto sobre grandes cantidades de capital, materiales y un gran número de personas. En general, las empresas, estimados estudiantes, al ser muy cambiantes, al tener que enfrentarse a un mercado competitivo, justamente las decisiones se han vuelto más complejas, porque evidentemente tiene que ver con un impacto que puede ser en algún caso negativo por una mala decisión tomada. En ese sentido, podemos indicar también que en ese contexto las decisiones se han vuelto pues complejas al determinar la forma más eficaz de utilizar los recursos que dispone una empresa con el propósito de conseguir un determinado objetivo. Y cuando hablamos de recursos de la empresa, estamos hablando, por supuesto, de los recursos materiales, ¿verdad? De la materia prima necesaria, de los recursos financieros, de los recursos, en este caso, de personal, y hoy en día de los recursos tecnológicos. La investigación de operaciones lo que busca es que la toma de decisiones en cuanto al uso eficaz de estos recursos, que son, por supuesto, que no son en gran cantidad y que son susceptibles de varios usos, pues sea la más eficaz, sea la más eficiente. Por lo tanto, la investigación de operaciones lo que hace es apoyar, es una ciencia que apoya con un rigor científico a la toma de decisiones. La toma de decisiones, estimados estudiantes, es una actividad muy importante del administrador de empresas. Prácticamente es una característica propia de este, ¿verdad? Y que tiene que ver tanto con una toma de decisiones en un nivel estratégico, ¿no? ¿Y qué quiere decir un nivel estratégico? Que estas decisiones, por lo general de tipo estratégico, son de largo plazo, son de alto impacto, ¿no? Por ejemplo, el lanzamiento de un nuevo producto. Es una decisión de tipo estratégico porque no se toma todos los días y en general su efecto, su desarrollo, su práctica puede durar de 5 años a más, ¿verdad? Por el efecto, justamente por lo estratégico que significa para una empresa. Pero también apoya la toma de decisiones táctica en este caso, que tiene que ver más con toma de decisiones más específicas, con operaciones tal vez más rutinarias, pero que en general también requieren de ese rigor científico para que nuestra toma de decisiones, repito, sea lo más efectiva posible para el logro de los objetivos. ¿En qué entorno se desenvuelve la investigación de operaciones? En general, la investigación de operaciones se desenvuelve en una nueva economía. En la actualidad, como les decía, no es sorprendente la dificultad de tomar decisiones, ¿no? Lo cual ha requerido de esfuerzos para que esta actividad tenga una base más efectiva, más objetiva sobre todo.
Y la ciencia de la administración, de la investigación de operaciones, ¿no?, que está en pleno desarrollo prácticamente, depende ampliamente de los métodos matemáticos que han demostrado tener éxito en las ciencias físicas, ¿no? Y constituye un aspecto fundamental a la hora de tomar decisiones en las ciencias sociales. Quien toma una decisión intenta escoger un curso de acción que espera que produzca los mejores resultados. Pero esta toma de decisiones que está un poco influenciada por una nueva economía. Cuando se habla de una nueva economía, nos estamos refiriendo a que vivimos en un momento de globalización, en un momento donde las fronteras prácticamente hoy no existen, tenemos cambios tecnológicos muy rápidos, existen nuevos sectores de trabajo, hay mucha diversidad cultural, los cambios en las expectativas sociales han cambiado, hay nuevos empresarios y al final de cuentas existe un nuevo consumidor prácticamente. Y hoy en día, chicos, la nueva economía con esto de la pandemia, por supuesto que ha cambiado mucho más, ¿verdad? Es decir, antes las fronteras nacionales, por ejemplo, limitaban al negocio. En cambio, ahora es prácticamente eso intrascendente, en el sentido de que nosotros con un clic, valga el término, podemos estar tranquilamente o podemos ofrecer nuestro producto, ¿verdad? En cualquier otro país, ¿no? Por eso es que se ha vuelto prácticamente intrascendente. La tecnología, chicos, en una nueva economía, antes era muy restringida, ¿verdad? En cambio ahora realmente prácticamente todos tenemos el acceso independiente, el acceso fácil a la información. Generalmente antes el trabajo en una economía antigua tenía que ver con obreros, con industria. Y hoy se habla mucho de profesionales con mucha experiencia, prácticamente de especialistas. En los negocios antes generalmente eran independientes y ahora los negocios tienen que ver con, por ejemplo, responder al medio ambiente, ¿verdad? O sea, los negocios ahora tienen mucho que ver con esta nueva economía, ¿no? Antes la nueva economía era de grandes compañías, ¿verdad? Antes se hablaba de grandes compañías, hoy en cambio se habla de pymes, ¿verdad? Es decir, con emprendimientos incluso que tiene que ver con emprendimientos familiares, ¿verdad? Y en una economía antigua el consumidor era prácticamente un aceptante, mientras que hoy se ha vuelto muy exigente, ¿no? Entonces, miren chicos, cómo esta nueva economía incide en la toma de decisiones. Realmente es muy exigente, ¿verdad? Como hemos visto. Entonces, una nueva economía, pero también estamos en una nueva organización. Una nueva organización en el sentido de que antes el empleo, por ejemplo, era permanente y hoy es temporal. Por lo general, ustedes que van a salir en esta nueva era, valga el término, se van a ir dando cuenta que generalmente van a ir buscando nuevos empleos, ¿no? Con mejores expectativas, no solo salariales, sino también que seguramente ustedes han de tomar en cuenta sus expectativas profesionales, ¿no? Antes en la nueva organización la calidad era una moda, ¿no? Es decir, era como que la calidad, sí, estaba de moda y que todos debían utilizar. En cambio, ahora es la calidad, el hecho de tomar en cuenta la calidad de nuestros productos y nuestros servicios prácticamente hoy es decisiva para poder tener una ventaja competitiva, ¿no? Con respecto a nuestros competidores, ¿no? La seguridad laboral antes era más permanente y ahora es más temporal, les repito, ¿no? Por el mismo hecho de que la organización está cambiando. Antes las estrategias empresariales eran más antes en la organización antigua eran de dispersión y hoy más que nada son de concentración, ¿verdad?
Y en general los días laborales, por ejemplo, chicos, antes se hablaba de exclusivamente 8 horas. Hoy en día ustedes, chicos, en la nueva organización que estamos viendo, hablan de 24/7. Quieren atendernos las 24 horas del día y los 7 días de la semana, porque por supuesto somos bien exigentes, ¿verdad? Antes la división del trabajo, por lo general, tenía un carácter igualitario en una organización antigua. En cambio, ahora es por competencias, ¿no? Muchas veces ahora en los currículums ustedes vayan y vean y resulta que generalmente los especialistas colocan en su currículum para qué son competentes, ¿no? Se está dividiendo cada vez, se está especializando cada vez más la administración, ¿no? El salario, chicos, antes era por un nivel jerárquico, ¿no? Es decir, en función de la jerarquía que tengas en la organización. Hoy en día ustedes deben ver varios anuncios, deben ver varios eslogans que generan el salario es por productividad, por objetivo cumplido. Está cambiando también, ¿no? Y la toma de decisiones antes era unilateral, es decir, unos pocos, en cambio ahora participativa, ¿verdad? Mientras más participen de la toma de decisiones, generalmente se compromete más al personal, que es lo que más es lo que está influyendo en la toma de decisiones. Entonces, como verán también, existe una nueva organización. Existe una nueva organización, ¿verdad? Y en esa nueva organización, por supuesto que la toma de decisiones ha cambiado, por eso es que se ha vuelto, por supuesto, como indica, más compleja, porque evidentemente tiene que, en este caso, tomar en cuenta todas las características de una nueva economía, de una nueva organización. Por eso es que decimos que la toma de decisiones es y se ha vuelto más compleja. Y por eso también es que la investigación de operaciones tiene que tener una base más objetiva, ¿no? Una base más cuantitativa, de forma que vayamos superando todas estas limitantes, estas exigencias, estos cambios que nos exigen una nueva economía y una nueva organización, para que nuestra toma de decisiones, chicos, sea lo más eficiente, sea lo más eficaz posible para el logro de nuestros objetivos. ¿Cómo ha ido evolucionando, en este caso, la investigación de operaciones? En general, los primeros antecedentes, ¿no?, de la aplicación, del desarrollo, de la puesta en práctica, si se quiere, de la investigación de operaciones, se remonta a 1780, donde se empiezan a generar algunos modelos lineales, ¿no?, por distintos autores. También en la estadística se van viendo algunos modelos sobre fenómenos de espera en los años 20, y también en la economía, autores como Keynes, Wallace y von Neumann, pues siempre estaban preocupados por representar varias de las problemáticas que se daban en la sociedad, en las empresas, a través de ciertos modelos matemáticos, y que a través de estos podamos tomar más y mejores decisiones. Pero resulta que el origen de la I.O., en este caso la investigación de operaciones moderna, se sitúa en la Segunda Guerra Mundial, donde en general las necesidades de abastecer los ejércitos, ¿no?, de recursos, sean materiales, en este caso bélicos, ¿verdad?, necesitó pues la participación de grupos interdisciplinarios para resolver problemas que solo eran competencia de militares. Es decir, en una guerra, chicos, ustedes comprenderán que se necesita una serie de materiales, ¿verdad?, una serie de recursos humanos, materiales, hoy tecnológicos incluso. Y por lo tanto, en esos tiempos se necesitó de
la agrupación de varios profesionales de distintas áreas, generalmente matemáticos, ¿no? Que puedan a través de su experiencia y de sus conocimientos generar una serie de estrategias. Y entonces durante la Segunda Guerra Mundial se hicieron investigaciones sobre varias operaciones militares, ¿no? Y dio como resultado o con el objetivo para mejorar la asignación de recursos, logrando un gran éxito en las actividades bélicas. Pero en general, una vez terminada la guerra, la Segunda Guerra, ¿verdad? Y con el desarrollo de la revolución industrial, pues todo ese conocimiento creado hasta ese entonces empezó a aplicarse en las industrias, con el objetivo también de asignar eficazmente los recursos. El hecho de tener una empresa, una industria, implica, entre comillas, estar en una guerra, porque evidentemente tenemos competencia, tenemos competidores a los cuales hay que enfrentar. Y nuestro objetivo será, entre comillas, también seguramente eliminarlo de nuestro mercado, de nuestra industria, ¿verdad? Entonces, en 1947, el autor Georg Dantzig desarrolló el método Simplex, ¿no? Que es un método, puede decirse, uno de los métodos más importantes de la investigación de operaciones y que en base a este se han ido desarrollando otros métodos de la investigación de operaciones. Por eso es que, en general, con la creación del método Simplex, que es un método para resolver o dar solución a problemas de programación lineal, es que se puede decir que formalmente el origen de la I/O se encuentra en esta fecha con el desarrollo del método Simplex a través de este autor, ¿no? En general, entonces, miren, esos han sido los antecedentes, esa ha sido la evolución que ha tenido la investigación de operaciones. Pero han existido en general dos factores para el desarrollo de la investigación de operaciones. Uno de esos factores ha sido que las organizaciones de otros tipos diferentes a la bélica que requerían de la asignación óptima de recursos en tiempos de una revolución industrial. Es decir, las organizaciones también requerían de ese conocimiento o de profesionales que en general, a través de su conocimiento y de sus habilidades, representaban problemáticas en las organizaciones para la toma de decisiones. Y otro aspecto ha sido el desarrollo notable del conocimiento en el campo de la I/O, ampliando su aplicación a diferentes áreas de la actividad humana. Les había indicado, chicos, que en 1947 el Georg Dantzig crea el método Simplex y a partir de ese método se van creando otros, ¿no? Como por ejemplo el método de transporte, como el método de asignación, como controlar los inventarios, como en este caso estudiar los fenómenos de espera, ¿no? Hoy en día, no sé si a ustedes les ha pasado, chicos, con esta pandemia, es que van a pagar algo o van a recibir algo y siempre tienen que hacer fila. Y eso muchas veces incomoda, molesta al cliente, ¿verdad? Entonces, a eso se refiere fenómenos de espera, o sea, a las colas que se hacen. En general, la investigación de operaciones estudia ese fenómeno y trata de darle una solución. Y otro aspecto importante para prácticamente un factor de desarrollo en la I/O es la revolución de los ordenadores y las comunicaciones. En general, la investigación de operaciones, que, repito una vez más, utiliza métodos, ¿verdad? Métodos matemáticos para la toma de decisiones,
en algunos casos utiliza una serie de variables, ¿no? Sujeta a ciertas restricciones, lo cual, para darle una solución, el hecho del desarrollo de los ordenadores, de las computadoras, ha significado un factor muy importante a la hora del desarrollo de la I/O, porque por su rapidez y por su exactitud, pues ha logrado darle una revolución, si se quiere, un desarrollo mucho más profundo a la investigación de operaciones en el hecho de la toma de decisiones, volviéndola, por supuesto, más efectiva, ¿no? Y logrando los objetivos en este caso, de la organización. Entonces, como verán, chicos, la investigación de operaciones, a manera de resumen, es una ciencia que apoya, ¿no? La toma de decisiones en las organizaciones, y que se ha vuelto más compleja, les decía, por el hecho de que estas empresas viven ahora, ¿no? Conviven, se desarrollan en una nueva economía, en una nueva organización. Por lo tanto, esta toma de decisiones también se ha vuelto más compleja y por lo tanto busca que nuestra toma de decisiones como administradores sea lo más efectiva y lo más eficaz posible. ¿Cómo se define la investigación de operaciones? En general, la investigación de operaciones se considera como una ciencia y un arte, ¿no?, que aplica el método científico por grupos intradisciplinarios a problemas que involucran operaciones en la organización, con un enfoque sistémico y a través de modelos matemáticos, de modo que apoye la toma de decisiones, proporcionando alternativas de solución para el logro de los objetivos establecidos. Esta definición la vamos a caracterizar, la vamos a analizar, ¿no? Por ejemplo, habla de un enfoque, en este caso sistémico, o un punto de vista organizacional. En general, la investigación de operaciones, por el hecho de que asume un enfoque sistémico, toma en cuenta a todas las partes y no de forma individual, debido a que, como las organizaciones son un sistema, y un sistema puede ser definido como un conjunto de elementos que están interactuando entre sí para el logro de un objetivo, queda claro que todas las unidades de la organización, hablo de las gerencias, hablo de los departamentos, de las unidades, ¿verdad?, tanto estratégicas como operacionales, todas interactúan entre sí y todas se conectan y se relacionan. Por eso es que es muy importante que una decisión que se tome en una unidad tome en cuenta los objetivos, las características de las otras unidades. Por eso un punto de vista organizacional. Tiene que ver también con un grupo intradisciplinar. En general, chicos, hoy en día existen muchas profesiones, las cuales todas ellas son muy importantes y todas ellas coadyuvan al mejor desenvolvimiento de la organización. Por eso es que a la hora de llevar adelante un proyecto, si se quiere, de investigación de operaciones, es necesaria la reunión, la agrupación de un grupo intradisciplinar. Evidentemente, ese grupo estará conformado por las principales ciencias, en este caso la administración, ¿verdad? Asesoría legal puede ser porque tenemos que cumplir con las leyes, ¿verdad? Ingenierías, etcétera, etcétera. Se dice intradisciplinar porque en muchos de los
casos, siempre como administradores debemos ponernos en el lugar del punto de vista de las demás personas. En general, el pensar, el pensamiento, las habilidades y los conocimientos, por ejemplo, de auditores, de economistas, no es igual al de un administrador. En general, el administrador se caracteriza, chicos, por su liderazgo y porque no es parte del problema, sino parte de la solución. Y por eso es que debe tomar decisiones de forma efectiva. Para el desarrollo de un proyecto de la investigación de operaciones, la investigación de operaciones aplica el método científico. Este método científico parte de una observación de la problemática, del problema que se está presentando, para luego representar, formular el problema y establecer mi objetivo de investigación y plantear mi hipótesis. Realizando una investigación de campo, logro adquirir conocimiento empírico de esa problemática y le doy una respectiva solución, ¿verdad? Entonces, para poder dar solución a un problema que se está dando en las operaciones de la empresa, que les repito, puede ser en transporte, en inventarios, en los fenómenos de espera que les decía, ¿verdad? O sea, resulta que una empresa hoy tiene muchos problemas en cuanto a tener filas de espera o cola, si se quiere. Ese es el problema. Por lo tanto, voy a intentar superar esa problemática, porque evidentemente como empresa yo requiero satisfacer a mis clientes. Entonces, seguramente lo que voy a hacer es satisfacer de mejor manera dando un mejor servicio, ¿verdad? Ese es mi objetivo. Y por lo tanto, para eso puedo colocar como hipótesis que, por ejemplo, el hecho de aumentar un cajero más, por ejemplo, que atienda, puede solucionar esa problemática. Pero eso tendrá que ver siempre con los tiempos y con el costo, ¿verdad? Porque muchas veces les decía, una toma de decisiones que esté errada puede afectar a más de un empleado en la organización, ¿verdad? Porque asumimos un enfoque sistémico. Y por último, está que la investigación de operaciones, chicos, usa modelos matemáticos. En general, un modelo se define como una abstracción de la realidad, una representación de la realidad. Entonces, resulta que en los modelos, ¿no? Existen una serie de modelos que, por ejemplo, existen modelos físicos, donde, por ejemplo, tenemos un proyecto de la construcción, por ejemplo, en este caso del hospital de tercer nivel, por ejemplo, ese es nuestro proyecto, queremos resolver, ¿verdad?, una problemática para nuestra ciudad que sería tener una serie de especialidades, pero ese proyecto está representado a través de una maqueta, ¿verdad? Esa maqueta implica un modelo, en este caso de tipo físico. La investigación de operaciones para representar la problemática que se presenta en las organizaciones utiliza modelos matemáticos o modelos simbólicos. Es decir, un modelo matemático estará conformado, por ejemplo, estará conformado por un conjunto de variables. También estará conformado por una función objetivo y por un conjunto de restricciones. En clases posteriores iremos viendo que justamente estos tres elementos que acabo de indicarles son parte de un modelo matemático. Les decía que en general la toma de decisiones se ha vuelto muy compleja y por lo tanto no basta
con la experiencia o con la intuición de nosotros como administradores para asumir una toma de decisiones. En general, el enfoque cualitativo se basa en la experiencia y el juicio personal de los que toman la decisión. Las habilidades necesarias en este enfoque son inherentes a la persona y aumentan con la práctica, ¿no? En muchas ocasiones este proceso basta para tomar decisiones. Generalmente cuando la toma de decisiones se trata de un aspecto rutinario, puede bastar con la experiencia y el juicio personal. Pero en general, como les indicaba, la toma de decisiones hoy se ha vuelto mucho más compleja por las distintas variables que hemos descrito anteriormente, ¿verdad? En una nueva economía, como en una nueva organización. Por eso es que el enfoque cuantitativo requiere habilidades que se obtienen del estudio de herramientas matemáticas que le permitan a la persona mejorar su efectividad en la toma de decisiones. Una toma de decisiones más efectiva tiene que ver con una toma de decisiones más eficaz y más eficiente. Este enfoque es útil cuando no se tiene la experiencia con problemas similares o cuando el problema es tan complejo o importante que requiere de un análisis exhaustivo para tener mayor posibilidad de elegir la mejor solución. En general, mientras un tomador de decisiones tenga un enfoque cualitativo, pero le suma un enfoque cuantitativo, pues estamos asegurando que esa toma de decisiones logre el objetivo que estamos buscando. En general, ¿cómo más o menos funciona la investigación de operaciones al momento de realizar un proyecto o resolver una necesidad? Aquí tenemos un sistema real. Cuando decimos sistema real, nos estamos refiriendo a cualquier organización, cualquier, que tiene una serie de variables relevantes. Cuando uno dice variables relevantes, se refiere a que tiene una serie de operaciones, ¿verdad? Realiza ventas, realiza compras, vende productos, vende servicios, debe comprar materia prima, debe contratar empleados, debe pagar sueldos, debe asignar esos empleados a ciertas tareas, debe llevar el producto al mercado, debe tener inventarios para no quedarse con ese producto, ¿verdad? Miren, una serie de operaciones que realmente hacen, justamente son relevantes para una buena marcha de la empresa. Y en general, una vez estudiado, nosotros asumimos un sistema asumido, ¿no? Es decir, con esas características generamos relaciones relevantes. Obtenemos, les decía, una empresa debe, por lo general, cuando una empresa, miren en un supermercado cuántos productos tendrá, ¿verdad? Miren una serie de productos. Y entonces, en general, debe inventariar constantemente sus productos, de forma que cuando un cliente vaya y requiera de ese determinado producto, no se encuentre con la noticia de que no existe, ¿verdad? O sea, debemos intentar de conocer seguramente la demanda de ese producto y en función de ese conocimiento, tomar en cuenta un modelo, ¿verdad?, de inventarios que me permita tomar una decisión. Por ese motivo es que se genera un modelo cuantitativo. En este caso, seguramente un modelo de cantidad económica de pedido, que es el modelo más característico del modelo de inventarios a manera de ejemplo. Con este modelo cuantitativo, generalmente nosotros sabemos cuánto debo pedir y cuándo debo pedir, ¿verdad? Son dos
preguntas que responde los modelos cuantitativos, en este caso de inventarios. Generalmente, en inventarios, repito, ¿qué es lo que yo no deseo? No deseo quedarme con producto, pero tampoco deseo quedarme sin producto, ¿verdad? Lo más ideal sería que si yo compro, no sé, un producto de 10 unidades, sé muy bien que ese producto se va a vender en 15 días. Pero muchas veces la demanda, chicos, no es constante, sino por lo general es altamente variable, aunque también depende del producto que se esté tratando. Si ya tengo mi modelo cuantitativo, en este caso elaborado, diseñado y que representa al sistema asumido, que representa al sistema real, genero a través de un método de solución una solución al modelo. Es decir, un conjunto de valores que me permita tomar una decisión. Es lo que decía. En los modelos de inventarios, por ejemplo, saldrá un valor que me diga cuánto pedir. 100, 500, 1000, 2000 unidades, ¿no? Seguramente en función a varios criterios, a varias variables, como la demanda, como los costos, ¿no? ¿Verdad? Los costos en este caso, de pedido, los costos de mantenimiento, por ejemplo, del inventario. Y también me dirá un valor de cuándo pedir, ¿no? ¿Hasta qué punto debo pretender de que mi nivel de inventario esté para que yo pueda pedir, ¿verdad? Entonces ya tengo la solución a un determinado modelo y evidentemente realizo la interpretación de esos resultados y a través del juicio, la experiencia del tomador de decisiones y el modelo cuantitativo que me ha dado esos resultados, pues estoy en condiciones de tomar una decisión que dé respuesta al problema del sistema real, de la organización. Miren, a través de esta gráfica es el flujo que utiliza, es la metodología que utiliza la investigación de operaciones para poder tomar decisiones, como les decía, de las organizaciones, de un sistema real que genera una necesidad, que tiene un problema y que nosotros a través de un modelo cuantitativo y de un modelo cualitativo, pues damos solución a ese problema. En general, ¿cómo ayuda o cómo apoya más específicamente la investigación de operaciones a la administración de empresas? Miren que vamos a ver ahora un ejemplo, ¿verdad? Y entonces, miren, acá, por ejemplo, podemos ver la administración de empresas. Y como ustedes saben bien, la administración de empresas tiene un determinado proceso administrativo, como es la planificación, la organización, la ejecución y el control en este caso, ¿verdad? Y también tiene a un conjunto de funciones, ¿no?, administrativas, como son la administración financiera, la administración de recursos humanos, la administración de la producción y operaciones, que se le llama hoy en día, y la administración de la mercadotecnia, ¿no? Son sus áreas funcionales más importantes de la administración de empresas. A manera de ejemplo, ¿no? En la mercadotecnia se habla de las 4 P's. Esas 4 P's tienen que ver con el producto, con el precio, con la promoción y la plaza. En la mercadotecnia, que es una parte fundamental de la administración, que en general se encarga del conocimiento y de las necesidades de los productos y servicios que requiere el cliente, cuando se habla de producto y servicio, por supuesto que se está hablando de ese producto y servicio que nosotros pretendemos enviarle al cliente para satisfacer sus necesidades. Cuando se habla de la variable precio, por supuesto es el valor que nosotros vamos a indicar que cuesta un determinado producto y servicio y que el cliente pues
obtiene ese producto y servicio por el pago del valor del producto o servicio. La promoción tiene que ver, chicos, con que ese mi producto debe ser conocido por ustedes, debe estar en su mente, ¿verdad? De eso se trata. Y la plaza, que tiene que ver con esta P que debe encargarse de que mi producto llegue, al final de cuentas, al consumidor final. Es decir, que mi producto esté en los mercados. De nada sirve que yo tenga un buen producto, un buen precio, una buena promoción, si mi producto no está en el mercado, no está donde se vende. En la variable plaza, por ejemplo, que tiene que ver con la distribución física y la administración logística del producto o servicio, se habla mucho de procesamiento, miren, de pedidos, de almacenamiento, de transportación y de control de inventarios. Es decir, son sus principales variables que deben tomarse en cuenta para que la plaza de nuestro producto sea adecuada, sea efectiva. Y entonces resulta que, en general, para generar modelos en estas características de la plaza, se tiene, por ejemplo, la programación lineal, ¿no? Por ejemplo, para en este caso, generar cuánta cantidad de producción yo debo en un determinado mes fabricar de mis productos. Tengo el transporte y transbordo. Yo debo verificar cuál es la mejor distribución de mi producto, de mis plantas, a los distintos mercados, a un costo mínimo. Y obviamente está el control de inventarios, que como les decía, no busca, en general, busca no quedarse sin producto, pero también no quedarse con producto, ¿verdad? Porque evidentemente, imagínense, si se tratase de un producto que es perecedero, pues en muchos de los casos se pierde hasta el mismo producto, y perder producto implica perder dinero. En general, la investigación de operaciones, chicos, siempre tiene que ver con la toma de decisiones, ya sea con maximizar la utilidad o los ingresos o minimizar los costos. La metodología de la investigación de operaciones tiene que ver con el procedimiento que utiliza la I.O., ¿no?, para encarar un determinado proyecto. La I.O. busca el óptimo resultado en la utilización de los recursos, y para eso utiliza el método científico, cuya metodología es: en primera instancia, lo que hacemos es definir el problema. Nosotros necesitamos encontrar la necesidad por resolver. Y evidentemente implica identificar ciertos elementos de decisión, como realizar un análisis de la situación a estudiar, plantear un problema, un objeto, los objetivos y la hipótesis. Se debe recoger la información relevante en función de la situación por estudiar. Y en general, este paso, esta etapa, es fundamental a la hora, ¿no?, cuando ya se tomen decisiones, porque prácticamente es una de las etapas más importantes el hecho de definir de forma clara y precisa el problema por resolver. Ya teniendo mi problema, ¿no?, el problema, repito, que estoy queriendo darle solución, estoy en condiciones de diseñar, de estructurar, de construir el modelo matemático. Un modelo, les indicaba en clases anteriores, es una representación simplificada de la realidad y que sirve para facilitar la comprensión y el estudio, ¿no?, de su comportamiento, de ese sistema, de ese problema. Los modelos en general nos ayudan a tomar decisiones
frente a problemas administrativos y permiten, ¿no? En este caso, deducir conclusiones, reducir el tiempo y dinero y reducir el riesgo en la toma de decisiones. En general, los tipos de modelos tienen esta clasificación. Existen modelos físicos, ¿no? Cuyas características, por ejemplo, se pueden ver acá, que son tangibles, ¿no? Fáciles de comprender, difícil de duplicar, etcétera, ¿no? Y como ejemplo, modelos de escala, ¿no? Que ayer es lo que indicaba. Pero también existen los tipos analógicos, ¿verdad? Y los modelos que más nos interesan son los modelos simbólicos, que evidentemente dentro de sus características son intangibles, ¿no? Difíciles de comprender, en algunos casos fácil de duplicar y compartir, fácil de manipular y con una amplitud muy alta en cuanto a su aplicación. Ejemplos de estos modelos, los modelos prácticamente de la investigación de operaciones, modelos de simulación, modelos algebraicos, modelos de programación lineal. ¿Cuáles son los elementos de un modelo matemático? En general, los elementos de un modelo matemático, de un modelo de decisión, no tiene que ver con los siguientes aspectos. Un modelo de decisión, que es un modelo simbólico, un modelo matemático, tiene variables de decisión. La solución del modelo produce valores numéricos o parámetros para estas variables de decisión. También contiene un modelo de decisión, un objetivo, una función objetivo, que en general es una medida de desempeño, que indica el logro o no del objetivo establecido, en términos de maximizar o minimizar. Ayer comentábamos que, en general, la toma de decisiones de la investigación de operaciones que está dentro de los negocios siempre va a implicar, por sobre todo, la maximización de utilidades, de los ingresos o la minimización de los costos. Un modelo de decisión también tiene como elemento a las restricciones, que en general son limitantes, son limitaciones para el modelo de decisión asumido y que pueden ser de tipo legal, económicos, ambientales y lógicas, como vamos a ver luego en un ejemplo. Ya tengo mi problema definido, ya he construido el modelo matemático, que es un modelo simbólico con los elementos anteriormente descritos, y entonces debo deducir una o varias soluciones a ese mi modelo, seguramente con algún método específico para resolver. Por lo tanto, implica determinar los valores de estas variables de decisión para obtener una solución que sea óptima o satisfactoria, es decir, que esté sujeta a las restricciones o que cumpla con estas restricciones. Puede haber distintos algoritmos y formas de aplicarlos, ¿no? Es decir, existen varios métodos para poder encontrar una solución a un determinado modelo. Si ya tengo la solución a ese mi modelo, ahora lo que hago como siguiente etapa es una prueba de ese modelo, de esos valores, y lo contrasto con la realidad, con el sistema asumido, con el objetivo de eliminar algunos errores que pudieran presentarse y, por sobre todo,
comprobar que el modelo sí se adapta a la realidad, sí hemos representado adecuadamente la realidad de alguna operación, de una problemática en la empresa o en los negocios. Con toda esa información, estoy en condiciones de ajustar ese mi modelo y monitorear los resultados. Esto me permite que mi solución óptima obtenida sea sólida, ¿no? Y el monitoreo implica realizar un análisis de sensibilidad, que en general implica hacer un análisis de todos los elementos del modelo matemático y que, si bien es cierto que en un momento son óptimos, como estamos en una nueva economía, en una nueva organización, en un ambiente muy cambiante, es posible que estos valores puedan ir cambiando. Por lo tanto, el análisis de sensibilidad es muy importante. Y por último está la implementación, ¿no? La implementación que evidentemente tiene que tener un sistema de apoyo y mantenimiento, una documentación y la formación, capacitación y la comunicación tanto de usuarios internos como externos, ¿no? De esa nueva propuesta, de esa nueva solución que está dada por la investigación de operaciones para la solución de una problemática. Entonces, miren, chicos, estos son los pasos, ¿no? Definimos un problema, construimos un modelo, obtenemos una solución a ese modelo, verificamos si realmente está acorde a la realidad, realizamos algunos ajustes si es necesario, hacemos un análisis de sensibilidad y, por supuesto, lo implementamos. Vamos a ver un ejemplo a continuación de más o menos cómo es este proceso, sobre todo en la construcción del modelo, que es una parte fundamental en lo que compone al grupo intradisciplinario de la investigación de operaciones. Esta es una empresa, ¿no? La empresa Orsini, que fabrica zapatos. La empresa fabrica 3 tipos de calzados para caballero: zapatos normales, las botas y las pantuflas. Son mis 3 productos. El gerente de producción de esta zapatería Orsini tiene un problema, y ese problema es decidir cuál será el mejor programa de fabricación para el siguiente mes. Es decir, nos estamos preguntando, con los cambios que ha habido para el siguiente mes, con las expectativas que estamos teniendo para el siguiente mes, por la demanda que existe, nos estamos preguntando cuál sería el mejor programa de producción. En pocas palabras, cuánto yo debería producir de cada una de esta mi línea de productos que yo tengo, entre zapatos normales, botas y pantuflas. Para lograr ese objetivo, debe decidir qué mezcla de fabricación de los 3 estilos producirá la mayor contribución a las utilidades. Miren que ya un poco estamos formulando mi objetivo. Mi objetivo es encontrar una combinación de producción de estos 3 productos que haga máxima la utilidad, pero al mismo tiempo que satisfaga diversos requerimientos financieros y de producción, obviamente. Por eso, en los elementos del modelo matemático que describíamos, uno de los elementos eran las restricciones, es decir, limitantes, ya sean legales, ¿se acuerdan? Incluso ambientales. En este caso, serán financieros y de producción, limitantes para el modelo que vamos a construir. Los datos de la siguiente tabla describen la operación de manufactura para la empresa y se recopilaron en meses anteriores de la operación. En este caso, estamos en el primer paso, ¿verdad? Ya hemos obtenido esa información, hemos determinado el problema
y estamos formulando los objetivos y la hipótesis. Existe una oferta ilimitada de piel para el fabricante. Sin embargo, se dispone de un máximo de 1.200 horas de producción durante el siguiente mes. En general, de acuerdo a las investigaciones, solo para el siguiente mes contamos con 1.200 horas para poder fabricar de mano de obra los 3 estilos de zapatos. El tiempo de producción cuesta pesos 10 por hora y por cada unidad de piel el costo es de pesos 4. Aquí estamos encontrando información con respecto a los costos de fabricación en mano de obra y en materia prima. Mano de obra, por supuesto, pues los zapateros, ¿verdad? Y la materia prima, la piel con la cual se hacen los zapatos normales, las botas y las pantuflas. La empresa hace todas sus ventas a mayoristas que le pagan en efectivo toda la mercancía. Por tanto, no tiene cuentas por cobrar. Y los precios de venta para cada par de zapatos a los mayoristas son de 60, 64 y 50, respectivamente, ¿no? Para cada estilo que nosotros vendemos. Seguramente 60 será para los zapatos normales, 64 para las botas y 50 para las pantuflas, ¿verdad? Son los precios de venta. Los costos fijos de Orsini para el siguiente mes de operación son de 3.000 y el saldo actual de efectivo de la empresa es de 16.560. El gerente de producción de Orsini tiene comprometidos los siguientes pedidos para los diferentes estilos, es decir, que es como que tiene alguna información sobre la demanda posible que va a tener en el siguiente mes. Como máximo, 30 zapatos normales, pares, ¿no? No más. Exactamente 55 botas y como máximo 32 pantuflas. Es la información que tenemos de lo que es posible o de lo que sería posible vender en el siguiente mes. Es decir, el movimiento de la producción es tal que todos los zapatos que se fabriquen en un mes determinado se distribuyen durante el mismo y por ello no existen inventarios. Toda la información anterior, que les repito, estamos para plantear mi problema, pues ahora los vamos a resumir. En general, tengo 3 productos: los zapatos normales, las botas y las pantuflas. Las horas de tiempo de operación por par de zapatos para los zapatos normales es de 3.5 horas. 2.5 para las botas y las pantuflas 2 horas, en este caso. ¿Y cuánto se utiliza para estos 3 estilos de unidades de piel? 3.25, 4.50 y 2, en este caso, unidades de materia prima que se utiliza para la fabricación de los 3 productos que maneja la empresa Orsini en este caso. Orsini, por tanto, la empresa se pregunta: ¿qué cantidad de cada estilo debo fabricar durante el mes, durante el siguiente mes, ¿verdad? Con el objeto de maximizar las utilidades. Me estoy planteando mi problema, ¿verdad? Y esta problemática, esta respuesta estará sujeta a que en general en el siguiente mes, de acuerdo a los datos que se han obtenido, no debo asignar más de 1.200. No tengo para pagar más de 1.200 horas de mano de obra para el tiempo de producción. Todos los costos de producción, de materiales y costos fijos deben cubrirse con el efectivo disponible durante el mes, que es de 16.560.
el flujo de efectivo. Y evidentemente, también como una restricción, es que debo satisfacer los compromisos de la demanda. Como máximo 30 del estilo 1, exactamente 55 del estilo 2 y como máximo 32 del estilo 3. Uno de los primeros elementos describíamos anteriormente de un modelo matemático son las variables de decisión. Por lo tanto, en este caso, mis variables de decisión, que los vamos a simbolizar, por eso también se denomina un modelo simbólico, tiene que ver, por ejemplo, x sub 1, un símbolo que le estoy dando, es igual al número de pares de zapatos del estilo 1, los zapatos normales, ¿verdad? Que yo debo fabricar durante el mes, seguramente para vender. Esto quiere decir que cada vez que hablemos de los zapatos del estilo 1, yo voy a colocar x sub 1. X sub 1 representa el número de pares de zapatos del estilo 1 que yo debo fabricar y vender durante el siguiente mes. X sub 2 tendrá que ver con el estilo 2. Y X sub 3 tiene que ver con los pares de zapatos del estilo 3, las pantuflas, en este caso, ¿verdad? Por lo tanto, tengo tres variables de decisión. Los zapatos normales X sub 1, las botas X sub 2 y las pantuflas X sub 3. Estoy en condiciones ahora de establecer, determinar mi función objetivo. Para eso, miren que voy a utilizar una función z, ¿sí? Maximizar z, y que va a ser igual en este caso a la contribución 1 por la cantidad 1 que se vaya a fabricar del estilo 1, ¿verdad? Lo mismo para la variable 2, lo mismo para la variable 3. ¿Cuánto implica, pero, obtener esa contribución? Lo que hacemos es calcular el costo de producción, en el primer caso para el par, en este caso de los zapatos normales. Para hacer un zapato normal se utiliza 3.5 horas, ¿no? El par. Y como pago 10 por hora, evidentemente se genera un costo de 35 el par en mano de obra. Para la piel utilizo, esto es información que he recabado anteriormente, 3.25 unidades de piel para el par de zapatos normales. Y cada unidad de piel tiene un costo de 4. Por lo tanto, se genera un costo de 13 pesos, ¿no? Que implica el costo de fabricar el par de zapatos normales. Si yo sumo, en este caso, la mano de obra más el costo de materia prima, pues tengo un costo de producción de 48 el par de zapatos normales. El costo, el precio de venta, perdón, de los zapatos normales es de 60. Si lo resto menos 48, que es el costo de producción obtenido anteriormente, obtengo que la contribución de los zapatos normales es de pesos 12. Es decir, el aporte de los zapatos normales, la contribución a las utilidades, será pesos 12 por cada par que se venda. De forma similar, el procedimiento será para las botas como para las pantuflas, obteniéndose 21 la contribución de las botas y de 22 la contribución, en este caso, de
la contribución, en este caso de las pantuflas, a la utilidad. Por lo tanto, mi función objetivo será máximo en Z igual a 12 la contribución de los zapatos estilo 1 por X sub 1, que es X sub 1 el número de pares de zapatos normales que yo debo producir y vender durante el mes siguiente. Más, obviamente, sumo, porque es la contribución agregada en este caso, más 21. 21 es la contribución de las botas. Más 22, la contribución de las pantuflas. Ya tengo mis variables de decisión y ya tengo mi función objetivo. La función objetivo, que es maximizar mi utilidad, está sujeta a restricciones limitantes. En principio, la primera restricción tiene que ver con el total de horas que se utiliza para la fabricación de, ya sea del estilo 1, del estilo 2, como del estilo 3. Esos datos eran 3.5 horas para el estilo 1, 2.5 para el estilo 2 y de 2 para el estilo 3. Y resulta que en el siguiente mes solamente puedo utilizar o tengo para pagar un presupuesto en mano de obra de 1.200. Por eso es que matemáticamente debo representar esa restricción. Entonces diré que 3.5 para el estilo 1 más 2.5 por el estilo 2 más 2 por la cantidad que yo produzca del estilo 3 en horas no puede sobrepasar las 1.200. Por eso es que utilizo el operador matemático menor o igual a 1.200 horas. Primera restricción. Habrá una restricción de efectivo. El costo fijo de Orsini se estableció en 3.000 y existe un flujo de efectivo de 16.560, un flujo corriente si se quiere, menos 3.000 quedarían 13.560. Generalmente los costos fijos, por ser constantes y no tienen nada que ver con las cantidades de producción, por eso es que se restan del flujo de efectivo, quedando para el siguiente mes efectivamente un efectivo, valga la redundancia, de 13.560 para cubrir los costos variables. Y dentro de estos costos variables está, por ejemplo, este valor de 48. ¿De dónde ha salido este valor de 48? Son los costos variables sumados de la mano de obra más los materiales, en este caso, que suman 48. Costo variable, por lo tanto, del estilo 1, 48, más 43 del estilo 2, más 28 del estilo 3, no puede sobrepasarse también a los 13.560 de efectivo que tengo para pagar justamente estos costos. Restricción del efectivo. Y evidentemente en los compromisos de la demanda tenía que voy a vender y debería producir para el siguiente mes de X sub 1 menor o igual a 30 pares de zapatos del estilo 1, que es lo que me indicaba el pronóstico de la demanda, tanto para el estilo 1 como para el estilo 3. Pero el estilo 2 me indicaban que exactamente por un compromiso, por un acuerdo, por un contrato que tengo, se venderían 55 unidades, 55 pares, en este caso de zapatos del estilo 2. Y entonces, al final, ¿cuál es la formulación completa del modelo para la empresa Orsini? En este caso, tengo 3 variables de decisión, X sub 1, X sub 2 y X sub 3, que representan a mis 3 variables, en este caso a mis 3 productos, ¿verdad? Tengo mi función objetivo,
Es decir, es maximizar la utilidad, la contribución a la utilidad. 12x sub 1 más 21x sub 2 y más 22x sub 3. Y sujeta a la restricción, en este caso, de producción, de mano de obra. Horas que se utilizan en la producción de cada uno de mi línea de producto, que no puede sobrepasarse las 1.200 horas que tengo presupuestado para ese mes. Los costos variables no pueden sobrepasarse de los 13.560, que es mi flujo de efectivo para ese mes. Y los compromisos de la demanda. No deberé producir más de 30 pares de zapatos del estilo 1, exactamente 55 pares del estilo 2 y exactamente para X sub 3 menor o igual que 32. Y acá, miren, ustedes pueden ver, miren, en este lado los módulos que tiene para resolver, y uno de ellos es Linear Programming, programación lineal, que en este caso es el modelo de investigación de operaciones que hemos utilizado. Le voy a dar un clic y miren, resulta que obtengo que debo poner un título. Bueno, yo puedo poner caso empresa Orsini, ¿verdad? Y acá me pregunta cuántas restricciones tiene ese su problema. Yo entonces me fijo en mi modelo y tenía 5 restricciones, ¿verdad? ¿Se acuerdan? De producción, de efectivo y las 3 de demanda que en este caso debo satisfacer. ¿Y cuántas variables de decisión tiene mi problema? En este caso, tiene 3 variables. Coloco 3. ¿Y cuál es mi objetivo? Me está preguntando. Y mi objetivo es maximizar. Si fuera minimizar, le daríamos un clic acá. Pero es maximizar. Y le damos en OK. Sale una tabla, una matriz, y en este caso, en maximizar, yo voy a colocar la contribución de cada uno de mis productos. X sub 1, que son los zapatos normales, contribuye con 12. X sub 2, que son las botas, contribuyen con 21. Y X sub 3, en este caso, que son las pantuflas, contribuyen con 22. La siguiente, ahora viene la primera restricción. Miren, la primera restricción, que tiene que ver con el número de horas, ¿verdad? Que utilizo, que necesito para fabricar X sub 1, que es X sub 1, el par de zapatos normales, por lo tanto 3.5 horas, ¿verdad? 2.5 para X sub 2 y 2 horas para, en este caso, las pantuflas. Acá el programa me indica o puede ser menor o mayor igual. En mi caso, menor igual. ¿Menor igual a qué? A mis disponibilidades, a mis requerimientos. En este caso, según datos, no puedo utilizar más de 1.200 horas que tengo presupuestado para ese mes. Y mi primera restricción ya está. ¿Qué pasa con la segunda restricción, que es de efectivo? Debo colocar los costos variables. El costo variable en mano de obra y en materiales para X sub 1 es de 48, 43 para X sub 2 y de 28 para X sub 3. Y no puede ser mayor que los 13.560, que es el flujo de efectivo que yo tengo. La tercera restricción tiene que ver con los pares de zapatos normales, que en general no deben sobrepasarse los 30 pares para el siguiente mes. Lo mismo para las pantuflas, que solamente tendrán que ser de 32. En el caso de las botas, se ha establecido por un contrato que tendrá que ser una producción igual a 55 pares de botas en este caso.
Y entonces, miren, estimados estudiantes, mi problema está ya representado, mi modelo está representado en QM para Windows. Y le voy a dar, aquí le vamos a dar un clic a resolver este problema. Y resulta lo siguiente. Miren, ¿cuál es la solución? ¿Cuánto yo debo producir para el siguiente mes de cada uno de estos pares? Debo producir de X sub 1 30 pares, de X sub 2 55 y de X sub 3 32. ¿Cuánto va a ser mi ganancia? 2.219. En general, nos presentan las soluciones. Por ejemplo, ¿qué solución más? Acá me da un análisis de sensibilidad, que luego lo vamos a ir viendo para qué es. Cada una de las variables si es básica y las holguras correspondientes y el óptimo en Z. 2.219. En general, presente el método simplex. ¿Cómo ha ido encontrando esos valores? Miren. Y la presentación dual también, que luego vamos a ir viendo.